Me detuve frente a la pesada puerta de roble hecha a medida de la lujosa mansión que tan bien conocía, dentro de la comunidad privada de Calabasas. El cansancio acumulado durante el vuelo de costa a costa de regreso a Los Ángeles desapareció en un instante, reemplazado por una desolación incomprensible. Metí la llave en la cerradura de seguridad, la giré una vez y luego otra, pero la puerta siguió tan inmóvil como el muro de una fortaleza. Convencida de que no podía haberme equivocado, lo intenté de nuevo, pero el resultado fue el mismo. La puerta estaba cerrada con pestillo desde dentro. Una inquietud vaga empezó a filtrarse en mi mente. Había vuelto intencionalmente un día antes de mi viaje de negocios para sorprender a mi esposo, Vaughan. Durante nuestros 7 años de matrimonio, aquellas sorpresas románticas se habían vuelto cada vez más raras, pero yo quería reavivar la chispa entre nosotros. Sin embargo, la primera sorpresa del día parecía ser para mí. Saqué mi iPhone y marqué el número de Van. Sonó largo, tenso, nervioso. No contestó hasta el 5.º tono. Su voz sonaba extrañamente apresurada y desconcertada. «Oye, Sloan, ¿ya terminaste con el trabajo? Bueno, acabo de volver. Estoy de pie frente a la puerta de nuestra casa. ¿Por qué está cerrada con pestillo desde dentro?» Intenté mantener la voz lo más serena posible. Al otro lado de la línea hubo un silencio de varios segundos. A lo lejos, pude oír el leve estruendo de las olas del mar y música fuerte, animada. Van definitivamente no estaba en una sala de juntas. Mi corazón empezó a latir con un ritmo irregular. Ah, claro. En realidad estoy en una reunión muy importante con un socio de capital de riesgo. Probablemente no volveré hasta tarde esta noche. Pide un Uber y ve a la mansión de tus padres en Pasadena por esta noche. ¿De acuerdo? Iré a verte a primera hora mañana. Su voz destilaba engaño. Cada palabra que decía era una aguja atravesando mi confianza. ¿Y dónde exactamente es esa reunión tan increíblemente ruidosa, que suena como si estuvieras en una playa? Pregunté, sintiendo un frío helado recorrerme la espalda. Estoy en una cumbre en Miami, en South Beach. Mira, mi director ejecutivo me está llamando. Tengo que colgar. Te llamo esta noche. Te amo. Colgó a toda prisa, sin darme oportunidad de preguntar nada más. Te amo. Qué vacías y nauseabundas sonaban esas 2 palabras en mi cabeza. Las había escuchado miles de veces durante los últimos 7 años, pero nunca me habían dado tantas ganas de vomitar como aquel día. Sintiendo una impotencia absoluta, arrastré mi maleta Rimowa de regreso hacia la entrada de la comunidad. Estaba a punto de pedir un Uber Black para ir a casa de mis padres cuando Harrison, el guardia de seguridad de la finca que estaba haciendo su ronda, me vio y me saludó con educación. «Vaya, señora Sterling, ¿ya volvió de su viaje? ¿Se la ve bien?» «Hola, Harrison». «Sí, acabo de volver», forcé una sonrisa tensa. «Dime, Harrison, ¿pasó alguien por la casa hoy?» «Espere, ¿usted no fue al viaje familiar?» El guardia me miró con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Ayer por la mañana vi al señor Arthur Sterling llevando a su esposo y al resto de la familia a Lax. Estaban muy orgullosos, diciéndome que todos iban a Maui por una semana para celebrar una noticia enorme. También iba con ellos una joven deslumbrante. Según lo que me contaron, era la prometida del señor Vaughan, y la gran noticia era un embarazo. Así que todos volaban a Hawái para celebrarlo. El señor Arthur estaba eufórico. Por fin tendría un varón que continuara el apellido familiar. Lo felicité. Claro. Cada palabra del guardia fue un mazazo contra mi cráneo. Gran noticia. Prometida. Embarazo. Maui. Toda la familia política. Mi mente cayó en un tornado caótico y agónico de información. La cortina de mentiras meticulosamente tejida por mi esposo y su familia acababa de ser arrancada sin piedad por un tercero que no tenía ni idea de lo que estaba revelando. Ni siquiera recuerdo cómo me despedí del guardia. Cuando recuperé el sentido, estaba otra vez frente a aquella pesada puerta de roble, con una determinación aterradora en los ojos. Tenía que entrar en esa casa. Necesitaba saber la verdad. Llamé a un cerrajero de emergencia de alta gama. Mi voz sonaba tan fría y resuelta que incluso a mí me sorprendió.
El dolor y la traición se iban condensando lentamente en una energía oscura, lista para destruir todo a su paso. La tormenta dentro de mí apenas acababa de empezar. Después de luchar durante casi 20 minutos, el cerrajero se secó la frente, pasó mi tarjeta y prácticamente corrió hacia su camioneta, como si hubiera sentido el aire tóxico y sofocante que me aplastaba. Un fuerte chasquido metálico anunció que el pestillo había cedido. Empujé la puerta con cuidado y entré en la casa a la que con orgullo había llamado mi hogar. El aroma de las peonías blancas, que mi suegra arreglaba cada semana, me golpeó la nariz. Pero aquel día, incluso esa fragancia me provocó náuseas. La casa estaba vacía, pero por todas partes había rastros de una salida apresurada. Cojines tirados sobre el sofá de Steraschen Hardware, un vaso de Pellegrino medio vacío sobre la isla de mármol. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba a la pared de la galería, donde teníamos nuestros retratos familiares. Me quedé helada. Justo entre nuestra foto de boda y las imágenes de nuestros viajes de esquí a Aspen a lo largo de los años, había un marco plateado nuevo, colocado de forma prominente. En la foto, toda mi familia política sonreía radiante en la terminal del aeropuerto. Mi suegro, mi suegra, mi cuñado Brooks con su esposa, y Vaughan. Él estaba justo en el centro, con una mano sobre el hombro de su madre y la otra rodeando la cintura de una joven desconocida. Ella llevaba una sonrisa triunfal y un vestido de diseñador entallado que marcaba claramente su vientre de embarazada. Parecían la familia perfecta, auténtica y feliz, y yo, la esposa legal, no era más que una espectadora innecesaria, una molestia. Un estremecimiento violento me recorrió la espalda. Me cubrí la boca con la mano para ahogar un sollozo. Tambaleándome, fui hasta la oficina de Van y encendí el iMac compartido. Con dedos temblorosos, escribí la contraseña. Nuestro aniversario de boda. En cuanto la pantalla se iluminó, lo primero que vi fue un correo de confirmación para un resort de lujo de 5 estrellas en Maui, reservado a nombre de Vaughan Sterling. Huéspedes, Vaughan Sterling, Tatum Vance, suite de pareja frente al mar. Duración, 1 semana. Por fin, una lágrima caliente rodó por mi mejilla. Entré en nuestro álbum compartido de iCloud, ese mismo espacio que yo usaba con orgullo para presumir ante mis amigas nuestros momentos felices. Y entonces, el verdadero infierno se desplegó ante mis ojos. Cientos de fotos se estaban subiendo activamente a un álbum titulado Celebración Familiar en Maui. Van dándole de comer a aquella mujer bocados de un tazón de fruta tropical. Mi suegra paseando por la playa tomada de su mano, mirándola con el mismo afecto tierno que reservaba para una hija. Mi suegro apoyando la mano sobre su vientre, sonriendo con absoluta satisfacción. Toda la familia levantando copas de champán. Vaughan y aquella mujer, Tatum, sentados en la cabecera de la mesa. Estaban eufóricos, viviendo el mejor momento de sus vidas, celebrando su traición definitiva. En su mundo, yo había sido completamente borrada. Fui pasando las fotos una por una, sintiendo cómo me destrozaban el corazón en pedazos. Había un primer plano del rostro de Tatum. Tenía facciones afiladas, depredadoras, y una sonrisa que, aunque fingía inocencia, era abiertamente provocadora. Era como si estuviera mirándome directamente, burlándose de mi estupidez y mi ignorancia. También había vídeos cortos. Risas animadas. La voz de mi suegra llamando a Tatum nuestra hermosa nueva hija. La voz de Van prometiendo que, en cuanto se resolviera el papeleo, le daría a la madre de su hijo la vida que merecía. Todo. Ese papeleo era yo. Un obstáculo que eliminar en su camino hacia la felicidad. Un problema que resolver. 7 años de amor, 7 años de entrega, 7 años de sacrificio. Todo se reducía a esta realidad espantosa. No solo me había traicionado mi compañero de vida. Me había apuñalado por la espalda toda su familia. Personas a las que había respetado y amado como si fueran mi propia sangre. Cerré de golpe la pantalla del iMac. El sonido resonó en la habitación silenciosa. La verdad, cruel e innegable, había salido a la luz. Las lágrimas se detuvieron. En su lugar, desde las profundidades absolutas de mi alma, se encendió una llama violenta de odio.
Si querían guerra, la tendrían, y yo no sería la víctima. Cuando el impacto inicial se disipó, un vacío aterrador se apoderó de mí. Me deslicé por la pared fría hasta quedar sentada en el suelo de madera, mirando fijamente la nada. Repetí todo en mi cabeza, buscando las señales de alarma que había ignorado ciegamente. Las llamadas urgentes repentinas de Van, sus viajes de negocios erráticos a la costa este, el Rolex absurdamente caro del que mi suegra presumía diciendo que se lo había regalado un socio comercial. Todas eran piezas de un fraude magistralmente orquestado, y yo había sido la única idiota del público que no conocía el guión. Con pasos pesados, salí al balcón y respiré hondo el aire fresco de la noche californiana. Las luces del valle parpadeaban a lo lejos, pero para mí, el mundo estaba pintado de ceniza. Justo entonces vi a mi vecina de enfrente, Vivien, paseando a su labradoodle. Al verme, me saludó emocionada. «Dios mío, Sloan, volviste. Pensé que habías volado con la familia». Apenas pude formar una sonrisa torcida. «Sí, tuve que volver antes por una emergencia de un cliente». Vivien cruzó la calle, y su expresión cambió a una de incómoda compasión mientras bajaba la voz. «Eslo, por favor, no mates al mensajero». Pero el otro día, justo antes de que se fueran, Beatrice vino a tomar café, y no dejaba de hablar de la nueva chica de Van. No paraba de decir lo preciosa y encantadora que era, y cómo por fin le estaba dando a la dinastía Sterling el heredero tan esperado. Hizo una mueca. «Y me dijo que tu matrimonio llevaba años muerto, y que era solo cuestión de tiempo antes de que ustedes se enfrentaran en un tribunal de divorcio. Me sentí fatal por ti cuando lo escuché. En fin, pase lo que pase, estoy de tu lado». Cada sílaba fue una cuchilla rasgando el último hilo frágil de gracia que me quedaba. El dique se rompió. No solo me habían engañado a mis espaldas. Habían hecho campaña activamente para arrastrar mi nombre por el barro y humillarme en mi propio vecindario. La mujer a la que yo había atendido, mi suegra, había estado anunciando la muerte de mi matrimonio mientras yo me dejaba la piel trabajando por lo que creía que era nuestro futuro. Le di las gracias a Vivien de forma mecánica y volví adentro. El dolor había desaparecido. El corazón roto ya no existía. Lo único que quedaba era una racionalidad helada. Me habían acorralado, lo que significaba que no les debía ni una gota de misericordia. Mi primer movimiento fue una auditoría financiera. Abrí la aplicación de Chase en mi teléfono. En nuestra cuenta de ahorros conjunta, donde habíamos acumulado agresivamente más de $400.000 durante los últimos 7 años, solo quedaban $850. El historial de transacciones era una masacre de retiros enormes y transferencias bancarias durante los últimos 2 meses, que coincidían casualmente con cada conferencia fuera del estado a la que yo había asistido. La beneficiaria era una LLC desconocida vinculada al nombre de Tatum Vance. Pero la hemorragia no terminaba ahí. Revisé las tarjetas de crédito. La Amex Platinum de Van estaba casi al límite con cargos de Chanel, Nobu y gastos de viaje exorbitantes. Estaba financiando su doble vida con nuestro dinero. Con mi sangre, mi sudor y mis lágrimas. Mi rabia alcanzó su punto máximo. No solo me habían engañado. Me habían estafado. Planeaban despojarme de todo lo que yo había construido y arrojarme a la calle sin nada. Un temblor de puro asco y odio sacudió mi cuerpo. No. No iba a permitir que se salieran con la suya. Me senté de nuevo frente a su escritorio de caoba y abrí mi MacBook. Mis dedos volaron sobre el teclado, rápidos y letales. Empecé a investigar a los mejores abogados de divorcio y órdenes de protección de activos en California. El duelo había mutado en acción. Las lágrimas fueron reemplazadas por un plan meticuloso e implacable de venganza. Ellos me habían dado una clase magistral de traición. Ahora era mi turno de enseñarles lo que eran las consecuencias. La noche consumió por completo Los Ángeles, pero no pegué ojo. La extensa mansión se había transformado en una prisión estéril. No podía soportar estar dentro de sus paredes ni un segundo más. Metí en una bolsa de viaje lo esencial y, sobre todo, todos los documentos financieros y discos duros que pude encontrar. Antes de irme, eché un último vistazo alrededor.
Nuestra enorme foto de boda enmarcada parecía burlarse de mí. Sin pensarlo 2 veces, la arranqué de la pared y la metí en el triturador de basura. Necesitaba un corte limpio. Conduje sin rumbo por la autopista 101, las lágrimas por fin corriendo libremente por mi rostro. Al final, el Range Rover llegó al único santuario que me quedaba, la mansión de mis padres en Pasadena. Mi madre se horrorizó al abrir la puerta y verme en aquel estado lamentable a las 2 de la madrugada. Me envolvió en un abrazo feroz, con la voz temblorosa. Sloan, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Estás herida? ¿Dónde está Vaughan? No pude hablar. Simplemente me derrumbé en su cálido abrazo y rompí a llorar. Mi padre salió de su estudio, y bastó una mirada para que su rostro se endureciera como granito. Tras pasar 40 años como un despiadado litigante corporativo, supo al instante que algo catastrófico había ocurrido. Entra, cariño. Cuéntanos todo. Tómate tu tiempo. La voz de mi padre era profunda, autoritaria, y a la vez profundamente reconfortante. Bajo el cálido resplandor ámbar de la sala, lo conté todo. La puerta cerrada con pestillo, el viaje a Maui, la amante embarazada, las fotos de iCloud, las cuentas vaciadas. Empecé sollozando, pero a medida que avanzaba la historia, mi voz se volvió más afilada, más clínica. La primera ruptura del corazón se estaba cristalizando en furia pura, sin adulterar. Cuando terminé, mi madre temblaba de rabia. Dios santo, ¿cómo puede haber gente tan absolutamente carente de alma? ¿Toda una familia conspirando contra mi hija? ¡Ay, mi dulce Sloan, el infierno por el que has pasado! Lloró, abrazándome con fuerza. Mi padre no dijo nada. Estaba sentado en su sillón de cuero, con las manos entrelazadas, los ojos afilados como dagas. Su silencio era infinitamente más aterrador que cualquier grito. Cuando por fin dejé de hablar, separó las manos. Cada palabra que pronunció fue un veredicto. Sloan, escúchame con mucha atención. Primero, ya has llorado suficiente. A partir de este preciso segundo, se acaban las lágrimas. Tú no hiciste nada malo. Los criminales son ellos. No vas a derrumbarte. Asentí rápidamente mientras me limpiaba la cara. Segundo, continuó mi padre, vamos a enterrarlos. Este no es un caso estándar de infidelidad. Esto es fraude orquestado. Malversación de bienes gananciales, incumplimiento del deber fiduciario. Francamente, si podemos demostrar el alcance de las transferencias, es robo mayor. Tu padre no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo te desechan como basura. Pero, papá, ¿qué hago ahora? ¿Por dónde empiezo siquiera? Pregunté, con la voz todavía algo rota. Lo primero que haremos será contratar a un tiburón. No solo un buen abogado. Un asesino absoluto. Mi padre clavó los ojos en mí. Esto ya no va de sentimientos. Es una guerra legal y táctica. ¿Recuerdas a Callahan Reed, el hijo de Antonio, de tus días en la preparatoria privada? Ahora es socio director de uno de los bufetes de derecho familiar más despiadados de Century City. Se especializa en divorcios de alto patrimonio y recuperación de activos. Es brillante, es feroz, y no los dejará respirar. Recordaba a Callahan. Nos movíamos en los mismos círculos en la preparatoria y nos llevábamos bien. Era agudo como una navaja, ingenioso, pero tristemente famoso por su franqueza brutal. Sabía que había ido a Harvard Lab y que se había hecho un nombre enorme en Los Ángeles. Voy a despertar a Callahan ahora mismo. Estará aquí antes del amanecer, declaró mi padre. Mientras tanto, tú sube y duerme. Esto va a ser un baño de sangre, y vas a necesitar resistencia. La convicción inquebrantable de mi padre y el amor feroz de mi madre me fortalecieron. Ya no era una víctima aislada. Tenía un ejército detrás. Aquella noche dormí en mi habitación de la infancia, envuelta en seguridad. Y mañana, al amanecer, lanzaría mi guerra. Una guerra para recuperar mis bienes, mi dignidad, y cobrar mi parte de carne. No había pasado ni una hora desde que mi padre hizo la llamada cuando sonó el timbre. Callahan llegó más rápido de lo previsto. El chico alto, sarcástico,
De la preparatoria privada que yo recordaba se había transformado en un hombre imponente, de mandíbula marcada, vestido con un traje Tom Ford hecho a medida. Solo sus ojos, penetrantes e intensamente observadores detrás de unas gafas de carey, seguían siendo exactamente los mismos. Buenos días, señor y señora Hayes. Callaghan asintió respetuosamente antes de dirigir la mirada hacia mí. Durante una fracción de segundo, vi un destello de empatía genuina, pero quedó cubierto al instante por el cálculo frío de un litigante. Tu padre me dio el resumen. Sloan, saltemos las cortesías. No es momento de llorar. Es momento de actuar. Necesito que me expliques la cronología. No omitas ni un solo detalle. Sentada frente a Callaghan en la mesa del comedor, relaté la pesadilla otra vez. Esta vez no hubo lágrimas, ni vacilaciones, solo un desglose quirúrgico de los hechos. Deslicé mi iPad por la mesa y le mostré las fotos de Maui, el itinerario del Saint Regis y las capturas de pantalla de las cuentas Chase vaciadas. Mi padre nos acompañaba, interviniendo con posibles ángulos legales desde su experiencia corporativa. Mientras yo hablaba, Callaghan tecleaba frenéticamente en su portátil. Cuanto más escuchaba, más se ensombrecía su expresión. Cuando terminé, levantó la vista con una mirada letal. La exposición aquí es peor de lo que calculé al principio, dijo Callaghan con frialdad. Sloan, esto no es un divorcio estándar por diferencias irreconciliables. Es una conspiración coordinada para defraudarte. Planearon todo para vaciar tus bienes gananciales antes de entregarte los papeles. Pero cometieron un error fatal. Se volvieron arrogantes y dejaron un rastro digital de 1 kilómetro. Callaghan giró su portátil. En la pantalla había un plan de ataque meticulosamente redactado. Esta es nuestra estrategia. Ejecutaremos un asalto de 3 frentes. Primero, la ventaja del despilfarro de activos. California es un estado sin culpa, lo que significa que la infidelidad no afecta directamente al divorcio. Sin embargo, malgastar bienes matrimoniales en una amante, sí. El viaje a Maui, los Rolex, los bolsos de Chanel, cada centavo que gastó en Tatum Vance saldrá directamente de su mitad del patrimonio. Mi corazón latía con fuerza. No me había dado cuenta de cuánto poder me daba el ángulo financiero. Segundo, y este es el golpe mortal, el frente financiero, continuó Callaghan. Tenemos que demostrar que Van desvió fondos gananciales hacia LLC ocultas y falsificó tu firma para abrir líneas de crédito. Mencionaste que es el director financiero de Sterling Enterprises. Vamos a exigir una auditoría forense de toda la compañía. Te garantizo que usó fondos corporativos para comprarle a esa Tatum un auto o un condominio. Si falsificó tu nombre en préstamos, eso es fraude electrónico federal. Pero ¿cómo demonios conseguimos esa clase de información interna? Pregunté, con la ansiedad disparándose. Justo en ese momento, sonó otra vez el timbre. Mi madre abrió la puerta y entró mi primo de clan. Iba vestido de civil, pero la postura rígida y las botas pesadas delataban su trabajo diario. Detective de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de Los Ángeles. Tío Richard, llegué tan rápido como pude, dijo Declan, dándome un apretón comprensivo en el hombro. ¿Aguantas, niña? Sobrevivo, logré decir con un asentimiento tenso. Momento perfecto, Declan. Necesitamos tu conjunto específico de habilidades, detective, dijo Callaghan, mostrando una sonrisa de tiburón. Primero, necesito una investigación profunda sobre una mujer llamada Tatum Vance. Algo me dice que es una estafadora profesional. Segundo, necesito un informe completo de todas las transacciones inmobiliarias y del DMV bajo los nombres Vaughan Sterling, Tatum Vance, o cualquier empresa pantalla asociada durante los últimos 24 meses. Y tercero, si tienes informantes o contactos que puedan husmear por el departamento de contabilidad de Sterling Enterprises, actívalos. Declan asintió y sacó una libreta. Considéralo hecho. Esto es familia. Tendrás el expediente preliminar en 24 horas. Francamente, la reputación de Van como basura asquerosa era un secreto a voces en el centro. Solo Sloan, que Dios la bendiga, era demasiado leal para verlo.
Las palabras de Declan fueron otra píldora amarga de tragar, pero necesitaba la dura realidad para mantener el filo. Y el tercer frente, concluyó Callaghan, cerrando su portátil de golpe, es la guerra psicológica. Golpeamos rápido, golpeamos fuerte, y operamos en silencio total. Mientras ellos estén bebiendo Mai Tais en Maui, nosotros tenderemos una trampa inescapable en Los Ángeles. Cuando aterricen, su realidad será ceniza. Aquella mañana, el solarium de mis padres se transformó en una sala de guerra. Mi padre, el estratega veterano. Callaghan, el general al mando ejecutando una guerra relámpago. Declan, el operativo de inteligencia recopilando información. Y yo, la esposa despreciada convertida en arma letal. El fuego de odio en mi pecho ya no me quemaba viva. Estaba iluminando el camino hacia la ruina absoluta de la familia Sterling. A la mañana siguiente, mientras revisaba una hoja de activos con Callaghan, mi teléfono vibró. Identificador de llamada. Vaughan. El estómago se me cayó y una ola de náuseas me golpeó. Miré a Callaghan con pánico. Él levantó una mano, indicándome que respirara, y se inclinó hacia mí. Contesta. Eres la esposa ingenua y amorosa. No le des ni una sola razón para entrar en pánico. Si puedes forzar algunas lágrimas, hazlo. Haz que siga hablando. Ponlo en altavoz. Respiré hondo, compartimentando mi asco. Deslicé el dedo y elevé la voz, dejándola temblar un poco. Van, cariño, ¿todo está bien? No me devolviste la llamada anoche. Estaba tan preocupada. Oye, amor. Lo sé. Lo siento muchísimo. Las reuniones con los inversores se alargaron muchísimo y quedé completamente agotado. Su voz era suave, empapada de afecto practicado. Está bien, forcé un leve sollozo. Solo te extraño. Por favor, no trabajes demasiado ahí en Miami. ¿Has comido? Callaghan me levantó el pulgar, articulando en silencio. Brillante. Estoy bien, amor. Te lo prometo. Ya casi terminamos la cumbre. Debería volar de regreso a Los Ángeles en unos días. Mintió sin esfuerzo. Estás en casa de tus padres, ¿verdad? Sí, estoy aquí. La casa se sentía tan grande y vacía sin ti. Añadí fragilidad a mi voz, interpretando a la esposa dependiente que tanto le gustaba manipular. Oye, amor, ayer entré en Chase para pagarle al jardinero y hay algo raro con los ahorros conjuntos. Parece que movieron muchísimo dinero. Estoy un poco asustada. Solté el anzuelo. Al otro lado hubo un silencio prolongado y pesado. Casi podía ver cómo se le iba la sangre del rostro. Ah, claro, amor. No entres en pánico. Es capital. Lo moví temporalmente a un préstamo puente enorme para un nuevo desarrollo comercial. Quería sorprenderte cuando se cerrara. El retorno de inversión va a triplicar nuestra liquidez en 6 meses. No tienes que estresar esa cabecita bonita con eso. Ay, gracias a Dios, exhalé teatralmente. Pensé que nos habían hackeado o algo así. Bien, ve a arrasar en tus reuniones. No te distraigo más. Te amo. En cuanto terminé la llamada, me desplomé en la silla, totalmente agotada. Fingir amor por el hombre al que quería enterrar vivo era peor que una tortura física. Impecable, dijo Callaghan, dándome una palmada en el hombro. Entró en pánico e inventó una inversión fantasma. Eso demuestra conciencia de culpa. Cree que te tiene completamente bajo control. Conservamos el factor sorpresa, así que bajará la guardia. Mi padre asintió. Exacto, dijo Callaghan, entornando los ojos. Pero ahora viene la parte peligrosa. Sloan, tienes que volver a la casa de Calebasas, a su oficina, a su caja fuerte física. Ahí estarán los documentos decisivos. ¿Cómo voy a volver allí? No puedo estar sola en esa casa. Pensar en estar de pie en aquel santuario de mentiras me erizaba la piel. No irás sola, dijo Callaghan con firmeza. Yo iré contigo. Legalmente. Acompañaré a mi clienta a recuperar pertenencias personales y documentos pertinentes para una disolución matrimonial pendiente. Es 100% legal. Además,
Llevaré a un técnico de extracción forense de datos. Va a clonar los discos duros de Van, incluidas las particiones eliminadas. No podrá esconder ni un solo recibo. La operación quedó establecida. Esa tarde, Callahan, el técnico informático y yo regresamos a la escena del crimen. Enfrentarme al fantasma de mi matrimonio fue agónico. Pero esta vez, yo no era una víctima llorosa. Estaba transformando el lugar exacto de mi traición definitiva en el terreno de preparación para su destrucción. El aire dentro de la mansión estaba rancio y frío. Mientras el técnico copiaba los discos del iMac de Van, Callahan y yo desmontamos sistemáticamente su oficina. Detrás de una impresión de arte moderno enmarcada, encontramos su caja fuerte oculta en la pared. ¿Sabes la combinación?, preguntó Callahan. Negué con la cabeza. Pero entonces una secuencia de números apareció en mi mente. La fecha de nacimiento de Tatum. Recordé haberla visto en un formulario de recursos humanos que él había dejado descuidadamente a la vista meses atrás, afirmando que ella era una nueva consultora. Me temblaron los dedos mientras marcaba los números. Clic, la pesada puerta de acero se abrió. Dentro no había mucho efectivo, pero estaba repleta de carpetas Manila, documentos de constitución de LLC y pagarés que yo jamás había visto. El descubrimiento más aterrador fue una pila de documentos de préstamos comerciales de una firma de capital privado. En las líneas de firma del garante, mi nombre, Sloan Hayes Sterling, había sido torpemente falsificado. La visión se me nubló. Vaughan no solo me había engañado. Había intentado cargarme millones de dólares en deuda corporativa fraudulenta. Si su empresa se hundía, yo quedaría arruinada financieramente y podría enfrentar cargos federales. Callahan revisó los documentos con rapidez, con el rostro convertido en una máscara de furia fría. Empezó a tomar fotos de alta resolución de cada página. Te atrapé, susurró. Falsificar la firma de una esposa para conseguir préstamos comerciales fraudulentos es un delito grave de primer grado. Esto ya no es un tribunal de familia, Sloan. Esto es prisión federal. La dinastía Sterling está oficialmente muerta. Metimos las pruebas en maletines y salimos de la propiedad de inmediato. Apenas habíamos regresado a casa de mis padres y servido un vaso de agua cuando el timbre de la entrada sonó con violencia. Mi madre revisó la tablet de seguridad y apretó la mandíbula. Es Beatrice, tu suegra. Mi padre y yo intercambiamos una mirada. Luego nos volvimos hacia Callahan. Él sonrió con una mueca depredadora y aterradora. Tomó mi iPhone, abrió la aplicación de notas de voz, pulsó grabar y lo deslizó en el bolsillo de mi blazer. Que empiece el espectáculo. Mantén la calma y deja que cabe su propia tumba. Cuanto más hable, más se incriminará. Mi madre abrió la puerta principal y Beatrice Sterling irrumpió en el recibidor como un huracán. Había desaparecido su habitual actitud pulida de club de campo. Ese día parecía frenética y venenosa. En cuanto cruzó la mirada conmigo, ignoró por completo a mis padres y apuntó con un dedo perfectamente manicurado hacia mi rostro. ¿Qué crees que estás haciendo, huyendo y escondiéndote aquí? ¿Quién te dio permiso para abandonar tus deberes? Beatrice, esta es la casa de mis padres. ¿A dónde más iba a ir? Mantuve la voz inquietantemente tranquila. No te atrevas a hablarme en ese tono. Nunca he conocido a una esposa tan inútil y dramática, chilló. Van me lo contó todo. Te pasas el día jugando a ser ejecutiva mientras él te proporciona este estilo de vida, y ahora montas un berrinche histérico por unos celos insignificantes. No eres, ni jamás fuiste, digna de mi hijo. Mi padre se levantó de golpe de la silla. Su rostro estaba rojo de rabia. Cuida tu boca, Beatrice. Estás en mi casa y no vas a faltarle el respeto a mi hija. Ah, mira, papá defendiendo a su frágil niñita, se burló Beatrice, destilando condescendencia. Pues déjame explicártelo claramente. Mi Vaughan ha encontrado una mujer que sí entiende cuál es su lugar. Tatum es preciosa, obediente y, lo más importante, ahora mismo lleva en su vientre al heredero Sterling, así que más te vale apartarte en silencio. Golpeó la mesa de centro con un grueso sobre Manila. Este es un acuerdo de disolución posnupcial que redactaron mis abogados.
Fírmalo. Te ofrecemos un condominio de $1 millón en Marina del Rey como compensación por tu juventud desperdiciada. Toma la propiedad y desaparece de nuestras vidas. No me obligues a ponerme desagradable. Ese lindo carguito de vicepresidenta que tienes en la editorial. Juego al golf con tu director ejecutivo. Puedo hacer que te pongan en una lista negra para el viernes. Miré aquella broma de acuerdo de liquidación y luego el rostro arrogante y burlón de la mujer a la que me había desvivido por complacer durante 7 años. La bilis me subió a la garganta, pero recordé las instrucciones de Callahan. Respiré despacio, enderecé los hombros y la miré a los ojos. Beatrice, ¿ya terminaste? Si es así, ya sabes dónde está la puerta. No voy a firmar tus papeles de extorsión. No voy a aceptar tu dinero para comprar mi silencio. Y en cuanto al divorcio, dile a tu hijo que lo veré en la corte. ¿Perdona? Su rostro se deformó en una sorpresa absoluta. Jamás imaginó que su nuera dócil y complaciente le hablaría alguna vez con semejante hielo. Cuando tomó aire para empezar a gritar de nuevo, Callahan salió del salón contiguo. Sostenía su propio iPhone en alto, con el temporizador rojo de grabación claramente visible en la pantalla. Señora Sterling, buenas tardes. Soy Callahan Reed, socio director de Reed & Sterling Litigators y abogado contratado por Sloan. Le informo que, conforme a la ley de California, queda oficialmente notificada de que esta conversación está siendo grabada. Sus amenazas explícitas de extorsión, represalias laborales e intentos de coaccionar a mi clienta para firmar documentos legales fraudulentos han quedado documentados. Esto quedará precioso ante un juez. El rostro de Beatrice perdió todo color, pasando del magenta a un gris enfermizo. Tartamudeó, señalando con un dedo tembloroso entre Callahan y yo, antes de darse la vuelta y prácticamente salir corriendo por la puerta, escupiendo una cadena de maldiciones mientras huía. La puerta pesada se cerró de golpe detrás de ella. Me dejé caer de nuevo en el sofá, con la adrenalina desplomándose. Callahan detuvo la grabación y sonrió. Literalmente nos acaba de regalar en bandeja una orden judicial por acoso y coacción. Ahora, la siguiente fase. Es hora de hacerle una visita a la futura señora Sterling. Esa noche, Declan le envió a Callahan un expediente fuertemente cifrado. La investigación sobre Tatum Vance fue reveladora. Tenía 24 años, era originaria de un pueblo moribundo del cinturón industrial en Ohio, y había abandonado la universidad comunitaria para mudarse a Los Ángeles. Su historial laboral era prácticamente inexistente, pero su historial sentimental era una clase magistral de cómo cazar fortunas. Se especializaba en apuntar a ejecutivos ricos, casados y de mediana edad. Vaughan no era su primera presa, y si las cosas salían mal, no sería la última. Era una parásita profesional. Pero la información más incriminatoria que Declan descubrió fue la dirección del ático de lujo que Vaughan le había comprado. Era una unidad de $3 millones en Century City, escriturada exclusivamente a nombre de Tatum Vance. Sin embargo, el depósito en garantía y los pagos iniciales habían sido financiados por completo desde cuentas corporativas de Sterling Enterprises, registrados como honorarios de consultoría de investigación y desarrollo. Malversación corporativa y robo mayor, dijo Callahan, dando golpecitos sobre el expediente. Sloan, quiero que vayas a verla en persona. Necesitamos una verificación concreta de que mantienen una residencia secundaria fraudulenta. Y, francamente, quiero que le sacudas la jaula. La idea me aterraba. No quería respirar el mismo aire que la mujer que había incendiado mi vida. Pero la lógica dictaba que tenía que enfrentar la realidad de la pesadilla para cortar por completo mis lazos emocionales con Vaughan. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Iré, dije con firmeza. A la mañana siguiente, conduje mi Range Rover hasta el rascacielos de Century City. Callahan esperó en una cafetería al otro lado de la calle, listo para intervenir si las cosas escalaban. Tomé el ascensor privado hasta el nivel del ático. Cuando las puertas se abrieron, respiré hondo para calmar mi corazón acelerado. Pero lo que vi junto a las puertas dobles destrozó la poca compostura que me quedaba. Era una placa personalizada de latón cepillado que decía, «La familia Sterling».
Ni siquiera intentaban ocultarlo. Se hacían pasar públicamente por marido y mujer, construyendo su brillante nuevo imperio sobre las cenizas de mi vida. La sangre me hirvió. Presioné el timbre con fuerza, una y otra vez, sin detenerme. Unos segundos después, la puerta se abrió de golpe. Tatum Vance estaba allí, envuelta en una bata de seda translúcida con solapa, que exhibía orgullosamente su vientre de embarazada, con una mano apoyada en la cadera. Me miró de arriba abajo, y su expresión se transformó al instante en una mueca de desprecio. En persona era aún más llamativa, una belleza calculada y afilada, de filtro de Instagram. Sí, ¿quién eres? Su voz era nasal y áspera. Soy Sloan, la esposa de Vaughan Sterling, dije, pronunciando cada sílaba. Tatum soltó una risa chirriante. Vaya. Así que tú eres la famosa bola y cadena. He oído mucho sobre ti. ¿Qué haces aquí? Van no está. Está ocupado ultimando los papeles del fondo fiduciario de nuestro hijo. No vine por él. Vine por ti. Tatum arqueó una ceja perfectamente esculpida. ¿Para qué? ¿Para tirarme del pelo? Dios, señora, contrólate. Debería darte vergüenza no haber podido mantener satisfecho a tu hombre. ¿De verdad crees que una adicta al trabajo, envejecida y estéril, puede competir conmigo? Cada palabra que escupía era un tacón de aguja clavándose en mis costillas. Pero no perdí la calma. Miré directamente su vientre, luego subí la vista hasta sus ojos y sonreí con una sonrisa aterradora, sin vida. No vine a tirarte del pelo, Tatum. Vine a darte una dosis de realidad. Primero, Van y yo seguimos legalmente casados. Tu pequeña placa de latón de la familia Sterling ahí fuera es una prueba fotográfica fantástica de su uso indebido de fondos matrimoniales para mantener a una amante. La sonrisa arrogante de Tatum vaciló ligeramente. Segundo, di un paso más cerca. Este ático fue comprado con fondos corporativos malversados. El IRS y el FBI embargarán esta propiedad antes de fin de mes. Como única persona cuyo nombre figura en la escritura de una propiedad comprada con dinero robado, te sugiero que contrates a una abogada penalista excepcional, porque estás enfrentando complicidad en fraude electrónico. ¿Qué? ¿Qué clase de mentiras psicóticas estás soltando? Tartamudeó Tatum, cruzando los brazos a la defensiva. Su descarada confianza se evaporaba rápidamente. Y tercero, me incliné hacia ella, bajando la voz hasta convertirla en un susurro letal. ¿De verdad crees que ese bebé es tu boleto dorado? No seas tan estúpida como para creer que esto te convierte en la nueva señora Sterling. Para mí, no eres nada. Pero cuando la familia Sterling descubra la verdad real sobre tu pequeño heredero, bueno, ya veremos cuánto tiempo sigues jugando a la casita. Disfruta el ático mientras puedas. Los federales suelen llamar temprano. Me di la vuelta y caminé de regreso al ascensor. La oí gritar insultos a mis espaldas, pero no me importó. Había plantado la semilla de la paranoia. Había destrozado su fachada de intocable. En aquella escaramuza, yo había derramado la primera sangre, y la matanza apenas empezaba. Al salir de aquel rascacielos, me sentí extrañamente ligera. El odio seguía allí, pero ya no me consumía a ciegas. Era una quema controlada que alimentaba mis próximos movimientos. A la mañana siguiente, Callahan y yo entramos en la sucursal de Chase Bank en Century City. Armada con mi certificado de matrimonio y los datos forenses preliminares que Callahan había recopilado, mostrando una apropiación indebida grave de activos, exigí un bloqueo inmediato de todas las cuentas conjuntas y de cualquier tarjeta de crédito vinculada a mi nombre o a nuestro fideicomiso compartido. El gerente de la sucursal dudó, pero en cuanto Callahan los amenazó con responsabilidad legal por facilitar un fraude en curso, obedecieron al instante. Los pocos miles que quedaban en las cuentas seguras fueron transferidos a una cuenta individual solo a mi nombre. Eso corta el oxígeno al fuego, explicó Callahan mientras salíamos. Sin efectivo líquido, no podrá mantener su fachada de gran millonario en Maui. El pánico se instalará en cuestión de horas. El siguiente golpe fue quirúrgico. Aprovechando mi condición de esposa legal del director financiero,
Callahan contrató a una agresiva firma de auditoría externa recomendada por mi padre para entregar una carta formal de demanda a Sterling Enterprises. La orden exigía la congelación inmediata y la auditoría de los libros corporativos de los últimos 36 meses. La carta incluía una amenaza nuclear. Si la junta de la empresa no cumplía en 48 horas, presentaríamos una orden de emergencia ante un tribunal federal para incautar activos corporativos mientras se investigaba la malversación. Estábamos atacando los cimientos mismos de la fortuna Sterling. Tal como Callahan predijo, las consecuencias fueron instantáneas. Esa tarde, mientras estaba sentada en mi escritorio de la editorial aprobando un manuscrito, mi teléfono celular empezó a vibrar violentamente. Era Vaughan. Dejé que sonara hasta el último segundo, luego contesté con una voz deliberadamente adormilada. Hola, Vaughan. ¿Sloan? ¿Estabas durmiendo? Su voz había sido despojada de toda su suave hipocresía. Estaba en un estado de pánico absoluto. Sí, tenía migraña y me eché una siesta. ¿Qué pasa, cariño? Bostecé teatralmente. Sloan, está pasando algo de locos. Mi Amex no pasa. Las tarjetas corporativas están congeladas. Ni siquiera puedo sacar efectivo del cajero. Revisa tus cuentas ahora mismo. Dime si tienes acceso. Espera, ¿qué? Fingí sorpresa. Déjame abrir la aplicación. Ay, Dios mío, Van. Los ahorros conjuntos están totalmente bloqueados. Dice congelación administrativa. Cariño, ¿pasó algo con ese enorme préstamo comercial del que me hablaste? ¿Lo bloquearon por una revisión de seguridad? Le lancé magistralmente su propia mentira directamente a la cara. Hubo un silencio muerto al otro lado de la línea. Casi podía oírlo hiperventilar. Su excusa de la inversión fantasma era ahora un lazo apretándose alrededor de su cuello. Sí, tiene que ser eso, tartamudeó Van, con la voz quebrándose. Llamaré a mi gestor patrimonial ahora mismo y lo arreglaré. Ah, Iván. Recibí un correo extraño de la junta de Sterling Enterprises. Algo sobre una auditoría externa de los libros corporativos. ¿Sabes algo de eso? ¿Una auditoría? Chilló, perdiendo por completo la compostura. Supongo que será solo algo rutinario de cumplimiento de la SEC, dije dulcemente. No te estreses durante tu viaje. Yo mantendré el fuerte aquí. Colgué y sonreí. Mantendré el fuerte. Sí, manejaría a su familia con el máximo cuidado. Amputaría sus líneas de vida una por una hasta que se ahogaran en el pantano de codicia que habían creado. La contraofensiva fue un éxito impecable. Ahora solo tenía que ver a la rata retorcerse en la trampa. Durante los siguientes 3 días, las llamadas de Van se volvieron erráticas. A veces intentaba hablarme con dulzura. Otras, exigía respuestas con una furia ciega. Yo mantuve a la perfección mi papel de esposa preocupada y ajena a todo. Mientras tanto, en Los Ángeles, nuestra maquinaria de guerra operaba con una eficiencia despiadada. Una noche tarde, Callahan me llamó con tono urgente. Sloan, tenemos una escalada importante. Van está intentando explotar las leyes de arrendamiento de California. Acaba de presentar documentos en el condado para establecer formalmente a sus padres, a Brooks y a Tatum, como residentes legales de la mansión de Calabasas. Se me cayó el estómago. ¿Por qué? ¿Qué consigue con eso? Es una jugada de derechos de ocupantes y bienes gananciales, ladró Callahan. La escritura está a tu nombre, pero se compró durante el matrimonio. Si establece que toda la familia vive allí, puede alargar un desalojo durante años en un tribunal civil. Dirán que es el domicilio familiar principal y te extorsionarán para que les entregues la mitad del valor de la propiedad a cambio de irse. Tenemos que destruir esto de inmediato. ¿Cómo? Pregunté, con la ansiedad disparándose. Jugando sucio, dijo Callahan, con la voz rebosante de oscura confianza. ¿Recuerdas los documentos de préstamos comerciales falsificados que sacamos de su caja fuerte? Eso no es solo fraude. Es robo de identidad federal. No solo vamos a bloquear su intento de residencia. Vamos a poner un candado duro sobre toda su existencia.
¿Qué significa eso? Significa que voy a llamar a tu primo Declan. Denunciaremos el fraude con el número de seguridad social ante las autoridades federales y las agencias de crédito. Congelaremos sus números de seguridad social mientras esté pendiente la investigación por robo de identidad. No podrán abrir una cuenta bancaria, abordar un vuelo comercial, alquilar un auto, ni siquiera procesar un copago en el consultorio de un médico. Se convertirán en fantasmas financieros. A la mañana siguiente, Callahan, Declan y yo entramos en la División de Delitos Financieros de la Policía de Los Ángeles. Usando su placa, Declan nos llevó directamente a la oficina del capitán. Expuse toda la pesadilla. La malversación, las firmas falsificadas en préstamos multimillonarios, el intento hostil de apoderarse de mi propiedad. Callahan dio el golpe legal definitivo. Capitán, el sospechoso, Vaughan Sterling, ha falsificado repetidamente la firma de mi clienta y ha utilizado su número de seguridad social para obtener deuda corporativa ilegal. Actualmente intenta falsificar registros de residencia del condado para ocupar ilegalmente su residencia principal. Tenemos razones para creer que toda la infraestructura financiera de la familia Sterling está construida sobre fraude electrónico y lavado de dinero. Solicitamos formalmente un bloqueo de emergencia de sus números de seguridad social a través de las agencias de crédito y una orden inmediata por fraude bancario. El capitán revisó las pruebas físicas irrefutables del expediente. Apretó la mandíbula. Me miró con una compasión sombría, luego asintió hacia Declan. Presenten la orden judicial, marquen sus números de seguridad social con los federales. Quiero las órdenes preparadas para el viernes. Al salir de la comisaría bajo el sol cegador de Los Ángeles, sentí un escalofrío. Acababa de asestar un golpe fatal a toda la dinastía. Les había arrebatado sus derechos fundamentales para operar en sociedad. Sus lujosas vacaciones en Hawái estaban a punto de convertirse en una pesadilla burocrática que no podían ni imaginar. Mientras los Sterling se asfixiaban en Maui, atrapados con tarjetas Platinum rechazadas e identidades congeladas, decidí ejecutar el golpe psicológico definitivo. Un movimiento que quemaría para siempre su puente de regreso a la realidad. Quiero vender la casa de Calabasas, le dije a Callahan en su oficina de Century City. Callahan casi se atragantó con su espresso. ¿Vender una mansión de $4.500.000 ahora? Ahora mismo, dije con voz absoluta. Está escriturada a mi nombre a través de un fideicomiso anterior al matrimonio. La congelación del condado detuvo su jugada de residencia. No tienen ningún derecho legal a frenar una venta. Quiero que vuelvan de Lax esperando entrar en su fortaleza, y en su lugar encuentren a un nuevo dueño cambiando las cerraduras. Callahan me miró con una mezcla de sorpresa y profunda admiración en los ojos. Eres absolutamente aterradora, Sloan, y me encanta. Es la jugada de poder definitiva. Aseguras un enorme capital líquido y destruyes el monumento físico a su ego. Le rompes el espíritu. Pero vender una mansión de lujo en Los Ángeles toma meses. Intervino mi padre, que estaba sentado en el sofá, con gesto preocupado. No la pondré en venta por $4.500.000, respondí con suavidad. La ofreceré fuera del mercado por $3.200.000 en efectivo, con una condición estricta de cierre en 7 días. En este mercado, un multimillonario o un inversor tecnológico extranjero la comprará al instante. Quiero que esté hecho antes de que aterricen. El plan se puso en marcha de inmediato. Utilizando la amplia red de magnates inmobiliarios de mi padre, corrió la voz de que una mansión impecable en Calabasas, con título limpio, estaba disponible con un gran descuento por pago en efectivo. Tal como predije, en 48 horas, un ejecutivo de un conglomerado logístico chino hizo una oferta completamente en efectivo. Necesitaba una base de lujo en Los Ángeles de inmediato para sus socios internacionales. El precio y la ubicación eran demasiado buenos para dejarlos pasar. Una semana después, estaba sentada en una elegante oficina de depósito en garantía en Beverly Hills, firmando la transferencia final de la escritura. Mientras mi pluma se deslizaba sobre el papel grueso, una tormenta caótica de emociones se estrelló contra mí. Aquella casa debía ser mi hogar para siempre. Allí me había imaginado criando hijos y envejeciendo.
Pero también era la tierra donde echó raíces la traición definitiva. Al firmar aquel papel, la estaba reduciendo a cenizas. No había arrepentimiento, solo la profunda ligereza de extirpar un tumor. $3.200.000 en efectivo fueron transferidos directamente al fideicomiso offshore intocable que Callaghan había establecido para mí. El puente quedó destruido oficialmente. La familia Sterling había perdido su dinero, su dignidad y ahora el techo sobre sus cabezas. Estaban, en la práctica, sin hogar. ¿Qué sentirían cuando arrastraran sus maletas hasta aquella puerta de roble y encontraran a un extraño viviendo dentro? La misma sensación exacta de que te arranquen el mundo entero. La misma sensación que ellos me dieron a mí. Mi guerra avanzaba de forma impecable. Cada movimiento que hacía empujaba a los Sterling más hondo en el abismo. Debería haberme sentido victoriosa, eufórica. Pero, extrañamente, durante los últimos días, mi cuerpo se sentía pesado y roto. Cada mañana despertaba violentamente mareada. No tenía nada de apetito y me atormentaba una fatiga aplastante que me hacía querer dormir durante días. Al principio, lo atribuí al cortisol extremo y al estrés. La guerra psicológica pasaba factura. Pero mi madre, al notar lo pálida y consumida que me estaba volviendo, se negó a dejarlo pasar. Sloan, te voy a llevar a Cedar Sinaí para un chequeo completo. No puedo verte consumirte así. Para tranquilizarla, reservé una cita VIP en una clínica privada de West Hollywood. Después de extraerme varios tubos de sangre y hacerme varias exploraciones, me senté temblando en la lujosa sala de espera. Media hora más tarde, la doctora Aris Thorne, una mujer cálida de la edad de mi madre, nos llamó a su consulta. Revisó el iPad en sus manos, luego me ofreció una sonrisa suave y luminosa. Bueno, señora Sterling, felicidades. Sus signos vitales están perfectamente normales. De hecho, tengo una noticia maravillosa. Me empezaron a zumbar los oídos. ¿Una noticia maravillosa? ¿Qué quiere decir? Está embarazada, Sloan, sonrió la doctora Thorne. De unas 5 semanas. El saco gestacional está perfectamente implantado. El bebé se está desarrollando de maravilla. Dado que tiene una complexión pequeña, las náuseas matutinas le están pegando un poco más fuerte. Le recetaré Zofran y le daré un plan de nutrición prenatal. ¿Embarazada? La palabra detonó en mi cráneo como una granada. Quedé tan paralizada por la impresión que no pude formar ni una sílaba. Mi madre, sentada a mi lado, soltó un jadeo de sorpresa alegre, pero al ver mi expresión vacía, su alegría se transformó al instante en un terror profundo. Ya no podía oír a la doctora. Mi cerebro era un bucle de pánico puro. Una vida crecía dentro de mí, el producto de un matrimonio fraudulento y podrido. Era mi hijo, sí, pero también llevaba la sangre de Van. Mi plan impecable de venganza, mi resolución de titanio, todo se hizo añicos en un milisegundo. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Tenerlo? ¿Preservar la sangre del monstruo que intentó arruinar mi vida y verme obligada a ver su rostro en mi hijo todos los días? Pero la alternativa, un escalofrío helado me recorrió la espalda. Era mi bebé, mi propia carne y sangre. No podía ser tan despiadada. Salí de la clínica como un cadáver reanimado. Mi mano apretaba inconscientemente la ecografía, un diminuto punto negro que pesaba 1.000.000 de toneladas y reescribía toda mi realidad. Mi guerra acababa de volverse exponencialmente más complicada. Ya no luchaba solo por mi propia supervivencia. Tenía el destino de una vida inocente en mis manos. El camino por delante se había hundido en una oscuridad absoluta. Los días posteriores a la visita a la clínica fueron los más oscuros de mi vida. Me encerré en mi habitación, en casa de mis padres, negándome a hablar con nadie. La guerra civil interna me estaba destrozando. Mis instintos maternales ardían con fiereza, desesperados por proteger el pequeño latido dentro de mí. Pero mi lógica gritaba que ese niño sería una cadena permanente e irrompible que me uniría a la familia Sterling para siempre. Mi venganza se acercaba a su clímax. Pero aquel bebé era una complicación enorme. Mientras me ahogaba en mi propia desesperación, mi teléfono sonó. Era un número desconocido de Los Ángeles.
Lo ignoré. Sonó una y otra vez. Finalmente, enfurecida, contesté, lista para desatar el infierno sobre quien estuviera molestándome. ¿Qué? Espeté. ¿Es usted Sloan Sterling? La voz al otro lado era de una mujer mayor, áspera, autoritaria y afilada. ¿Quién pregunta? Exigí a la defensiva. Mi nombre es Estelle. Estelle Sterling. Soy la tía biológica de Van. Me quedé helada. La tía de Van. Nadie en la familia Sterling había mencionado jamás a una tía Estelle. Hasta donde yo sabía, Arthur Sterling era hijo único. Como si me hubiera leído la mente, la mujer continuó. Estás sorprendida. Lo entiendo. Mi hermano Arthur cortó lazos conmigo hace más de 2 décadas. Prefiere que el mundo piense que estoy muerta. ¿Por qué me llama? Pregunté, apretando más el teléfono. Porque he estado observando tus movimientos esta última semana, dijo Estelle. Sé lo de la amiguita de Van. Sé que toda su familia participa en la estafa. ¿Y tú? Has jugado una partida magnífica. Congelar las cuentas corporativas, quemarles el crédito, vender la mansión de Calebasas bajo sus pies. Eres despiadada. Me recuerdas a mí cuando tenía tu edad. Había un pozo profundo de antigua amargura en su tono. Llamo porque quiero entregarte la bomba nuclear. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, Sloan. Y compartimos un enemigo común, la dinastía de mi hermano. ¿Por qué debería confiar en un fantasma? No tienes que confiar en mí, respondió con frialdad. Solo reúnete conmigo. Tengo algo que necesitas ver. Algo que garantiza que la familia Sterling no vuelva a mostrar la cara en la alta sociedad jamás. Reúnete conmigo a las 8 de la noche. En el Silver Lake Lounge, cabina del fondo. Colgó. Me senté en el borde de la cama, con la mente dando vueltas. Una tía distanciada emergiendo de las sombras para ayudarme a destruir a su propia familia. Sonaba como una trampa, pero yo los había acorralado. No tenía nada más que perder. Decidí ir. Exactamente a las 8 de la noche, entré en el bar tenuemente iluminado de Silver Lake. Estelle ya estaba en la cabina del fondo. Parecía tener unos 60 y tantos años, con facciones aristocráticas afiladas y una melena plateada a la altura de la mandíbula. Poseía un aura aterradora de poder silencioso. No se parecía en nada a Arthur. Cuando me deslicé en la cabina, se saltó las cortesías y empujó un maletín de cuero gastado sobre la mesa. Dentro están los libros contables originales de fundación de Sterling Enterprises, dijo Estelle con sequedad. La empresa que construí con Arthur. Cuando empezó a generar capital real, me expulsó mediante maniobras ilegales de la Junta y robó mi participación. Este maletín contiene el rastro documental de su evasión fiscal en paraísos offshore, las empresas pantalla que usó para lavar dinero y la malversación que construyó su falso imperio. Entrega esto a la SEC y Arthur muere en prisión federal. En shock, hojeé los documentos amarillentos. Códigos de transferencias, balances fraudulentos, firmas incriminatorias. Era una sentencia de muerte corporativa innegable. Pero ese no es el golpe mortal, dijo Estelle, con los ojos brillando de alegría venenosa. Me entregó un documento laminado y doblado. Esto es. Lo desplegué. Era un informe de prueba genética de un laboratorio privado. Sujeto A. Arthur Sterling. Sujeto B. Van Sterling. Probabilidad de paternidad. 0%. Mi cerebro hizo cortocircuito. Vaughan no era el hijo biológico de Arthur. Exactamente, sonrió Estelle, leyendo mi expresión. Vaughan es el producto de Beatrice abriéndole las piernas a un profesor de tenis del club de campo hace 35 años. Arthur lo descubrió, pero estaba obsesionado con la imagen pública y necesitaba un heredero para proyectar poder. Así que reclamó al bastardo como propio. Pero a puerta cerrada, despreciaba a Vaughan. Por eso era tan violentamente estricto y emocionalmente abusivo con él. Es el secreto más oscuro y humillante de la familia Sterling. Estelle golpeó suavemente la mesa con su uña perfectamente arreglada. Te estoy entregando su destrucción. Cómo la uses depende de ti.
Miré a la mujer despiadada frente a mí y luego al informe de ADN en mis manos temblorosas. La confusión sofocante sobre el bebé en mi vientre se evaporó al instante, reemplazada por una claridad fría y cristalina. Estella acababa de entregarme Excalibur, y yo iba a blandirla directo al cuello. Las vacaciones de la familia Sterling en Maui terminaron en una catástrofe absoluta. No regresaron en primera clase con Delta. Después de pedir préstamos a amigos desconcertados del club de campo, lograron juntar suficiente efectivo para volar como pasajeros en lista de espera en un vuelo nocturno de Spirit Airlines. Sus tarjetas de crédito eran plástico inútil. Sus cuentas bancarias estaban incautadas. Volvieron a Los Ángeles consumidos por el agotamiento, la rabia y una profunda confusión. La primera onda expansiva los golpeó cuando su Uber se detuvo frente a la mansión de Calabasas. Las familiares rejas de hierro forjado estaban abiertas y una flota de camiones de mudanza estaba estacionada en la entrada. Una familia que jamás habían visto daba indicaciones a los trabajadores que cargaban muebles modernos de mediados de siglo hacia el recibidor. ¿Qué demonios es esto?, rugió Arthur, subiendo furioso por la entrada. ¿Quién diablos son ustedes? Salgan de mi propiedad. El nuevo dueño, el ejecutivo tecnológico, miró a Arthur como si fuera un lunático. ¿Su propiedad? Debe de haberse perdido, amigo. Cerré la compra de esta casa el viernes. La escritura está a mi nombre. ¿Cerró la compra? ¿A quién se la compró? Chilló Beatrice, con el rostro ceniciento. A la dueña anterior. Sloan Hayes, respondió el hombre con brusquedad. El nombre Sloan cayó sobre la familia Sterling como una bomba inteligente. Van quedó congelado sobre el césped impecable, con cara de que su cerebro se hubiera partido por completo. Su esposa dócil y obediente había vendido su mansión multimillonaria bajo sus pies y había cortado legalmente su único punto de apoyo en Los Ángeles. Humillados y prácticamente sin hogar, los Sterling se vieron obligados a registrarse en un motel mugriento junto a la autopista 405. La segunda onda expansiva llegó a la mañana siguiente. Arthur entró furioso en una sucursal de Bank of America, exigiendo retirar efectivo de una cuenta de emergencia oculta. La cajera le informó que, por una directiva federal de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de Los Ángeles, su número de seguridad social, junto con el de toda su familia, había sido marcado y congelado por sospecha de robo de identidad y fraude electrónico. Sin casa, sin dinero, sin identidades legales. El pánico mutó en una rabia psicótica y cegadora. En la habitación estrecha y sucia del motel, solo había un objetivo para su odio. Yo. Sabían que yo había orquestado todo. Voy a encontrar a esa desagradecida y la voy a destrozar, gritó Beatrice, lanzando una lámpara barata del motel contra la pared. Van, que llevaba 48 horas en un estado catatónico de shock, por fin estalló. No podía procesar que yo hubiera ejecutado aquella clase magistral de ruina por mi cuenta. Supuso que alguna firma rival me estaba respaldando. Pero necesitaba sangre. Vamos a su oficina, gruñó Van, con los ojos inyectados en sangre y enloquecidos. La arrastraremos hasta el vestíbulo. Exigiremos que revierta las congelaciones y deshaga todo. Lo que los Sterling no sabían era que yo estaba sentada en mi escritorio esperando exactamente eso. A la mañana siguiente, llegué a la editorial en el centro de Los Ángeles, vestida para un funeral. Llevaba un traje rojo carmesí de poder, el color de la autoridad, el color de la sangre. Apliqué el maquillaje con meticulosidad, ocultando las ojeras de mi fatiga por el embarazo, proyectando solo una armadura helada e impenetrable. Ya no era la víctima. Ese día era la ejecutora. Callahan había colocado a 2 contratistas de seguridad privada vestidos de civil en el vestíbulo. Mi primo de clan había estacionado su patrulla sin distintivos de la policía de Los Ángeles en el callejón trasero, con su unidad en espera. Arriba, en la sala de juntas ejecutiva de cristal, un proyector estaba conectado a mi MacBook. En ese escritorio digital estaba cargada cada una de las pruebas. Había preparado una trampa impecable, y los animales rabiosos corrían directos hacia el cebo. Justo antes de las 10 de la mañana, mi teléfono vibró. Era de Clan, y su voz vibraba de emoción. Sloan,
Tengo los resultados urgentes del laboratorio. Un pequeño regalo de despedida para el gran final. ¿Qué resultados, Deck? Pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. Días antes, después de enfrentarme a Tatum en el ático de Century City, le había encargado a Declan un favor muy poco ortodoxo. Usando su placa, citó el ADN de Vaughan y de su hermano Brooks de un arresto menor previo por conducir bajo los efectos del alcohol que constaba en archivo, y lo comparó con un folículo de cabello suelto que Tatum había dejado en el sofá blanco impecable cuando se inclinó agresivamente sobre mí. Era casi ilegal, pero yo ya no jugaba según las reglas. ¿Estás sentada? Rió Declan con oscuridad. El bebé que lleva Tatum no es de Van. Dejé de respirar. No es de Van. Entonces, ¿de quién es? Es de Brooks. Su hermano mayor. La mandíbula casi se me desencajó. El impacto fue inmediatamente eclipsado por una ola de euforia intoxicante y aterradora. Esto no era una traición común. Era una tragedia shakespeariana. La amada amante, el recipiente que llevaba al sagrado heredero Sterling, era el producto de una traición dentro de la familia. El hermano mayor se acostaba con la amante del hermano menor. El árbol genealógico de los Sterling estaba podrido hasta la raíz. Deck, eres un dios, susurré, mientras una sonrisa escalofriante se extendía por mi rostro. Envíame el PDF de inmediato. Arrastré el PDF a una carpeta del escritorio llamada Jaque Mate. Lo tenía todo. El fraude corporativo, las transferencias, y los 2 secretos genéticos más catastróficos de la historia familiar. Pedí a mi director ejecutivo y a los jefes de departamento que se unieran a mí en la sala de juntas para una reunión urgente de cumplimiento, advirtiéndoles que se trataba de un asunto de seguridad personal que podía afectar a la firma. La curiosidad morbosa llenó la sala. Quería público. Quería que la humillación de los Sterling fuera un espectáculo público. A las 10:15 de la mañana, las puertas del ascensor sonaron y el caos estalló en la planta ejecutiva. La familia Sterling pasó por encima de la recepcionista y arrasó con la zona de trabajo. Vaughan lideraba la carga, con aspecto desquiciado y salvaje, seguido de cerca por sus padres, Brooks y la esposa de Brooks. Sloan, mueve el trasero y sal aquí ahora mismo. Rugió Vaughan, ignorando los jadeos horrorizados de mis colegas. Salí con calma de la sala de juntas de cristal y lo miré directamente a los ojos. ¿Hay alguna razón por la que esté gritando en mi lugar de trabajo, señor Sterling? No te hagas la mosquita muerta conmigo, psicópata. Beatrice se abalanzó hacia adelante, levantando la mano para abofetearme. Pero los 2 contratistas de seguridad aparecieron al instante, le agarraron los brazos y la empujaron hacia atrás. ¿Por qué vendiste la casa? ¿Por qué están congeladas mis cuentas? ¿Qué les dijiste a los policías? Gritó Van, escupiendo mientras hablaba. Sonreí, una sonrisa suave, aterradoramente tranquila. Creo que esas son preguntas excelentes, Van. ¿Por qué no entramos en la sala de juntas y revisamos las respuestas? A menos que quieras que todo el piso las escuche. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y entré en la sala de juntas. Los ejecutivos permanecían sentados en un silencio atónito. Los Sterling, cegados por la rabia y la confusión, se amontonaron detrás de mí. Una vez que las puertas de cristal se cerraron con un clic, tomé el control remoto del proyector y me coloqué en la cabecera de la mesa de caoba. Bienvenida, familia Sterling. Mi voz resonó contra el cristal. He reunido a todos aquí para presentar un breve documental. El título es Fraude. Pulsé el botón. La enorme pantalla se iluminó, mostrando las fotos en alta resolución de Van y Tatum besándose en la playa de Maui. La sala estalló en murmullos ahogados. El rostro de Van se volvió blanco como la tiza. Acto 1, infidelidad, declaré con frialdad clínica. Mi esposo, Vaughan Sterling, utilizó fondos matrimoniales para financiar una doble vida con una mujer llamada Tatum Vance, dejándola embarazada. Además, Arthur y Beatrice Sterling no solo facilitaron esta aventura, sino que la celebraron, financiando vacaciones de lujo con dinero robado de mis cuentas. Volví a pulsar el control.
La pantalla cambió a los documentos de préstamos comerciales falsificados y los registros de transferencias de Chase Bank. Acto 2. Robo mayor y fraude electrónico federal. Vaughan Sterling malversó bienes gananciales para comprarle a su amante un ático de $3 millones y falsificó mi firma para obtener deuda corporativa, un delito que conlleva una sentencia obligatoria en prisión federal. Arthur golpeó la mesa con los puños, escupiendo mientras hablaba. Mentirosa vengativa. ¿Cómo te atreves a difamar mi empresa frente a estas personas? ¿Difamarte? Solté una risa afilada y fría. Escuchemos el audio. Pulsé reproducir en mi MacBook. La voz chillona de Beatrice estalló por los altavoces de la sala. Toma la propiedad y desaparece de nuestras vidas. Ese lindo carguito de vicepresidenta que tienes en la editorial. Juego al golf con tu director ejecutivo. Puedo hacer que te pongan en una lista negra para el viernes. Los ejecutivos de la sala miraron a Beatrice con abierto asco. Mi director ejecutivo cruzó los brazos y la fulminó con la mirada. Beatrice se desplomó en una silla de cuero, le fallaron las piernas y el color se le drenó del rostro al darse cuenta de que la habían grabado cometiendo extorsión. Y ahora, el gran final, dije, clavando los ojos completamente en Vaughan. Estabas tan increíblemente orgulloso de tu hijo, ¿verdad, Van? El gran heredero Sterling. Pulsé el control. El informe de ADN que Declan había enviado apareció en la pantalla. Lo leí en voz alta, con la voz resonando como la de una jueza dictando sentencia de muerte. Análisis de paternidad, sujeto, Brooks Sterling, y el feto no nacido de Tatum Vance. Conclusión. 99,9% de probabilidad de paternidad. La sala de juntas quedó en un silencio mortal. Se podía oír caer un alfiler. Van giró lentamente la cabeza, mirando a su hermano mayor con la expresión pura de una ruptura psicótica sin adulterar. Brooks retrocedió tambaleándose, negando rápidamente con la cabeza, mientras la esposa de Brooks soltaba un grito gutural y se desplomaba en el suelo. ¿Tú? ¿Te acostaste con ella? Susurró Van, con la voz quebrándose en un gemido. ¿Te acostaste con Tatum? Pero esperen, no he terminado, grité por encima del caos que estallaba, con una voz que dominó la sala. Hay un secreto final. Un secreto que Arthur ha mantenido enterrado durante 35 años. Pulsé el control por última vez. El informe antiguo de ADN de la tía Estelle llenó la pantalla. Vaughan, dije, dejando caer la voz hasta un susurro que, de algún modo, cortó los gritos. Ese padre que abusó de ti, que te exigió perfección, no es tu padre biológico. Tu madre se acostó con un instructor de tenis. No eres un Sterling. No eres nada. Ese fue el golpe mortal. El hilo que mantenía unida la cordura de Vaughan se rompió con violencia. Soltó un rugido feroz y agónico. El sonido de un animal siendo sacrificado, y se lanzó sobre la mesa de la sala de juntas. Sus manos se extendieron hacia mi garganta. Te voy a matar. Antes de que sus dedos siquiera rozaran mi blazer, las puertas de cristal se abrieron de golpe. Policía de Los Ángeles, al suelo. Declan y 3 oficiales uniformados irrumpieron en la sala. Declan interceptó a Vaughan en pleno salto, estrellándolo boca abajo contra la mesa de caoba, y le cerró las esposas en las muñecas. Vaughan Sterling, queda arrestado por intento de agresión grave, fraude electrónico federal y robo de identidad, ladró Declan, levantándolo del cuello de la camisa. Luego se volvió hacia los padres histéricos. Arthur y Beatrice Sterling, Brooks Sterling, todos vienen al centro para ser interrogados por malversación corporativa, extorsión y complicidad en fraude. Toda la dinastía fue sacada físicamente de la sala de juntas esposada, desfilando por la zona de trabajo mientras mis compañeros observaban en un silencio absolutamente atónito. La obra había terminado. El telón había caído. Mientras los veía desaparecer en el ascensor, coloqué inconscientemente una mano sobre mi vientre. La tormenta había arrasado la tierra, pero yo era la única superviviente. El incidente en el rascacielos de Century City detonó como una bomba nuclear en la alta sociedad de Los Ángeles. Un vídeo de celular del enfrentamiento en la sala de juntas, grabado en secreto por un becario, se filtró a TMZ y se volvió astronómicamente viral.
De la noche a la mañana, mi venganza se convirtió en la obsesión de Internet. Los titulares eran inevitables. Vicepresidenta editorial aniquila a sus suegros multimillonarios en una sala de juntas corporativa. Expone incesto, fraude y falsos herederos. El frenesí mediático era sofocante, pero a diferencia de la mayoría de los escándalos, el tribunal de la opinión pública estaba violentamente de mi lado. Me bautizaron como la Rosa de Hierro. Me celebraban por mi genio táctico, mi compostura y mi negativa a ser una víctima. Los foros de mujeres explotaron, diseccionando mi venganza como la clase magistral definitiva para sobrevivir a matrimonios tóxicos. La familia Sterling fue destrozada universalmente. Para escapar del huracán, solicité un permiso indefinido en la editorial y me retiré a la mansión de mis padres en Pasadena. Apagué el teléfono, ignoré las ofertas para escribir libros y me concentré en lo único que importaba, el pequeño latido dentro de mí. Una noche, estaba sentada en el patio con mis padres. Mi padre, que acababa de leer un artículo de opinión elogiando mis maniobras legales, dejó su iPad sobre la mesa y me miró durante largo rato. Sloan, su voz profunda fue increíblemente suave. ¿Qué vas a hacer con el bebé? Me acaricié el pequeño vientre en silencio. Mi madre extendió la mano sobre la mesa del patio y apretó la mía, con los ojos brillando de un amor feroz. Decidas lo que decidas, nosotros seremos tu escudo. Si quieres a este niño, te ayudaremos a criarlo. Es nuestro nieto, nuestra sangre. El bebé es inocente en todo esto. Lágrimas, reales y purificadoras, finalmente se derramaron por mis pestañas. Tenía razón. El bebé era inocente. La corrupción pertenecía a los adultos. Yo había ejecutado mi venganza. Había ejecutado legal y socialmente a los monstruos que intentaron destruirme. No podía permitir que mi trauma persistente justificara acabar con una vida inocente. Voy a quedarme con el bebé, dije, con la voz firme y clara. Y lo criaré para que sea todo lo que los Sterling no son. Es mi hijo. Solo mío. Mi padre soltó un largo suspiro, y una sonrisa orgullosa se abrió paso por su rostro severo. Hablado como una verdadera Ayes. Te has convertido en una titán absoluta, Sloan. Mientras yo encontraba mi paz, otra jugadora en la tragedia hizo su movimiento final. Tatum Vance, después de ver el vídeo viral y darse cuenta de que el imperio Sterling había sido incautado por los federales, no dudó. Con los instintos de supervivencia de una estafadora experimentada, empacó todos los bolsos de diseñador que tenía, liquidó las joyas que pudo y desapareció sin dejar rastro. Cuando el FBI allanó el ático de Century City una semana después, encontró el apartamento vacío y la placa de latón de la familia Sterling destrozada sobre el suelo de mármol. Huyó, llevando en su vientre al hijo de una dinastía arruinada, dejando que los hombres que habían destruido sus vidas por ella se pudrieran. Unos meses después, cuando el polvo se había asentado, recibí una carta certificada de una penitenciaría federal. Era de Vaughan. Solicitaba una visita. Callahan me aconsejó firmemente que la ignorara, pero yo necesitaba cerrar el ciclo. Para sellar permanentemente la tumba de mi pasado, tenía que mirar el cadáver una última vez. Conduje hasta la instalación correccional federal en una tarde gris y nublada. Me senté en la cabina estéril de visitas, mirando a través del grueso plexiglas. Unos minutos después, el guardia lo trajo. Apenas lo reconocí. El ejecutivo arrogante e impecablemente arreglado había desaparecido. En su lugar había un fantasma vaciado, con un uniforme naranja demasiado grande. Tenía la cabeza rapada y los ojos hundidos, pozos oscuros de insomnio y desesperación. Cuando me vio, golpeó las manos contra el cristal, con un patético destello de esperanza brillando en sus ojos muertos. Sloan, viniste. Sabía que vendrías, dijo con voz ronca. Me senté con una postura perfecta, el rostro convertido en una máscara de apatía absoluta. Sloan, lo siento tanto. Se derrumbó en sollozos violentos, sacudiendo sus hombros frágiles. Sé que las palabras no significan nada ahora. Fui un monstruo. Fui la excusa más débil y patética de hombre. Arruiné lo mejor que me había pasado en la vida. Maldíceme, escúpeme,
Haz lo que tengas que hacer. Pero por favor, dime que me perdonas. Le ofrecí una sonrisa microscópica y escalofriante. ¿De verdad crees que mi perdón cambia tu realidad, Vaughan? ¿Desfalsifica los documentos? ¿Saca a tu padre de detención federal? Sé que no lo cambia. Apoyó la frente contra el cristal, llorando. Ni siquiera tengo derecho a pedirlo. Solo necesitaba verte para preguntar por el bebé. Te quedaste con el bebé, ¿verdad? No respondí. Solo lo miré fijamente. Sloan, por favor, suplicó, deslizándose contra el cristal. Protege a nuestro hijo. Él no hizo nada malo. Es mi sangre. Por favor, déjame ser su padre, aunque sea desde detrás de las rejas. Cuando salga, trabajaré en trabajos manuales hasta morir para mantenerlos a los dos. Mi hijo, lo corregí, con la voz más fría que el nitrógeno líquido. Este niño es mío. No tiene absolutamente ninguna conexión contigo ni con el apellido Sterling. Para nosotros estás muerto. Van se estremeció como si le hubiera disparado, pero luego asintió lenta y dolorosamente. Está bien. Está bien. Mientras lo mantengas a salvo, acepto mi infierno. Dudó, mirando por encima del hombro al guardia antes de bajar la voz hasta convertirla en un susurro frenético. Sloan, hay una cosa más. Mi tía Estelle, la mujer que te dio los archivos. Fruncí ligeramente el ceño. Tienes que cuidarte la espalda, susurró Van, con terror absoluto vibrando en su voz. Ella no es la justiciera que crees. Odia a nuestra familia, sí, pero es una psicópata. No te ayudó por solidaridad. Te usó como un torpedo para hundir a mi padre y así poder recomprar los activos liquidados de Sterling Enterprises por centavos. Su crueldad hace que mi padre parezca un santo. No dejes que te arrastre a su órbita. Antes de que pudiera responder, sonó el zumbador. El horario de visitas había terminado. Mientras los guardias lo arrastraban por las axilas, Vaughan seguía girando el cuello para mirarme, moviendo los labios con las palabras: «Cuídate la espalda». Me quedé sola en la cabina, con la mente acelerada. Una advertencia de un sociópata condenado no era precisamente palabra sagrada, pero plantó una semilla oscura en mi mente. ¿Quién era Estelle en realidad? Pero tan rápido como surgió la paranoia, la aplasté. No importaba quién fuera. Mi guerra había terminado. A partir de ese segundo, viviría por mí y por mi hijo. El pasado y todos sus demonios quedarían encerrados para siempre detrás de aquel plexiglas. Un año después, estaba sentada en la terraza de cedro de una impresionante casa moderna de mediados de siglo, encaramada en los acantilados de Carmel junto al mar. La brisa fresca del Pacífico se enredaba en mi cabello, trayendo el aroma de la sal marina y los pinos de Monterey. El smog, el ruido y los recuerdos tóxicos de Los Ángeles parecían pertenecer a otra vida. Había elegido aquel enclave artístico y tranquilo del norte de California para construir mi imperio. Un llanto agudo y exigente desde el cuarto del bebé rompió mi ensueño. Sonreí y entré. De pie en una cuna de roble hecha a medida estaba un angelito regordete y furioso. Tenía mis enormes ojos oscuros y mi barbilla obstinada. Lo llamé Rowan, deseándole una vida arraigada en la fuerza y en una libertad inquebrantable. El nacimiento de Rowan había sido el exorcismo definitivo de mi trauma. Al verlo dormir, al escuchar su risa libre, supe con absoluta certeza que elegir la vida había sido la mayor victoria de mi guerra. Con los $3.200.000 en efectivo de la venta de Calebasas, diseñé mi renacimiento. Puse la mitad en un fideicomiso de alto rendimiento para Rowan, compré la casa en los acantilados de Carmel y pasé mis días escribiendo. Canalicé cada gramo de mi rabia, mi dolor, mi guerra táctica y mi liberación final en unas memorias. Las titulé Resurgir de las cenizas. El libro fue un éxito termonuclear. Entró en la lista de bestsellers del New York Times en su primera semana y permaneció allí durante 6 meses. Se convirtió en el manual definitivo de supervivencia para mujeres atrapadas en matrimonios narcisistas y abusivos. De vicepresidenta corporativa, me transformé en un ícono literario y en un símbolo del empoderamiento femenino. Usando el enorme flujo de regalías, materialicé mi último sueño.
Fundé una organización sin fines de lucro llamada Fundación Resplandor Interior. Proporcionábamos representación legal de élite, contadores forenses y vivienda de emergencia para mujeres que intentaban escapar de matrimonios financieramente abusivos. La fundación se expandió rápidamente, convirtiéndose en una espada letal para mujeres que creían no tener poder. En cuanto a los Sterling, el sistema de justicia los redujo a polvo. Arthur Sterling fue condenado a 15 años de prisión federal por evasión fiscal, fraude electrónico y lavado de dinero. Sterling Enterprises fue disuelta por la SEC, y sus activos liquidados para pagar las enormes multas federales. Vaughan fue condenado a 7 años por falsificación grave e intento de agresión. Brooks aceptó un acuerdo de culpabilidad y recibió 5 años de libertad condicional, destruyendo su carrera. Beatrice, despojada de su fortuna, su estatus en el club de campo y su cordura, fue ingresada en un centro psiquiátrico estatal. La dinastía quedó aniquilada. Nunca volví a pensar en ellos. Una noche, la Fundación Resplandor Interior organizó una enorme gala benéfica en un resort de lujo en Pebble Beach. Como fundadora, yo llevaba un impresionante vestido esmeralda, recorriendo el salón y asegurando donaciones. Rowan, ahora un niño pequeño y caótico con un diminuto smoking, iba en brazos de mi madre, absorbiendo la adoración de la multitud de élite. Mientras revisaba una hoja de subasta, una voz profunda y familiar habló detrás de mí. «Sloan, ¿de verdad eres tú?» Me giré y vi a un hombre alto, atractivo de una forma robusta, con ojos amables y gafas de montura metálica, sonriéndome. Parpadeé, con el cerebro luchando por ubicarlo fuera de contexto, hasta que encajó. «Keyen». «Dios mío, Keyen». Reí, abrazándolo. «¿Qué demonios haces aquí?» Podría preguntarte lo mismo, pero vi tu cara en el cartel de la gala. Rió suavemente. «Leí tu libro, Sloan. Es una obra maestra. No tenía idea de que hubieras pasado por todo eso. Eres aterradoramente brillante». Keyen era un viejo amigo de mis días universitarios en UCLA. Era el estudiante de arquitectura tranquilo y brillante que solía traerme café cuando yo pasaba noches enteras estudiando en la biblioteca. Después de graduarnos, nos distanciamos. Ahora era un arquitecto sostenible muy solicitado en la zona. Estaba diseñando un nuevo eco-resort en la costa y había comprado una entrada para la gala en cuanto vio que yo la organizaba. Pasamos el resto de la noche hablando en la terraza, con el sonido del océano rompiendo abajo. Keyen me daba estabilidad. No me trataba como la rosa de hierro ni hurgaba en los detalles horribles de mi divorcio. Simplemente me miraba. Me miraba de verdad, con una calidez que no había sentido en una década. Más tarde esa noche, mientras acostaba a Rowan en su cuna, mi teléfono vibró. Un número desconocido. «Soy Vaughan. Pronto tendré una audiencia para libertad condicional anticipada. ¿Puedes enviarme una foto del niño, por favor?» «No tengo nada más». Miré la pantalla iluminada. Mi pulso no se aceleró. Mis manos no temblaron. No sentí absolutamente nada. Deslicé el dedo hacia la izquierda, borré el mensaje y bloqueé el número. Ese hombre era un fantasma, y yo ya no creía en las apariciones. Unos días después, Keyen llegó en auto a la casa de Carmel. No trajo ramos extravagantes ni intentó impresionarme con un Rolex. En cambio, entró llevando una maqueta arquitectónica de madera, bellamente intrincada y tallada a mano, de una casa en el árbol que él mismo había construido para Rowan. Rowan chilló de alegría, agarró el juguete y de inmediato arrastró a Keyen hasta la alfombra de la sala para jugar. Me apoyé en la encimera de la cocina, bebiendo mi café, observando a aquel hombre brillante y amable construir pacientemente torres de madera con mi hijo. La escena era tan profundamente pacífica que me dolió el pecho de la mejor manera posible. Keyen levantó la vista desde el suelo y encontró mis ojos. Me ofreció una sonrisa suave y genuina. «Sloan, sé que tu vida está increíblemente llena ahora mismo, pero si estás abierta a ello, me encantaría invitarte a cenar. Solo tú y yo». Miré a Keyen y luego bajé la vista hacia Rowan, que se reía a carcajadas cuando un bloque de madera cayó al suelo. Sentí que el hielo que había encerrado mi corazón durante los últimos 2 años finalmente se derretía para siempre.
Le devolví la sonrisa. El sol de la mañana entraba por los enormes ventanales de cristal, bañando la habitación en oro. Me encantaría, Keyen. Un nuevo día había nacido en la costa de California, un día sin tormentas, sin engaños y sin guerra. Solo existía el azul interminable del Pacífico, la calidez del sol y la certeza tranquila y absoluta de una felicidad por la que había atravesado el infierno para ganármela.